Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Al borde del caos, 20 horas de infarto y un acuerdo que llegó en el último segundo. Les contamos los detalles. Y Trump marca el terreno. Irán sin uranio. Y bajo la lupa de Estados Unidos. ¿Qué significa realmente? Además, La Habana juega al misterio. Habla de contactos, pero no aclara nada. ¿Estrategia o desesperación? Por su parte, Marco Rubio responde y le baja el peso a Díaz-Canel. Un mensaje que no pasa desapercibido. El congresista cubanoamericano Díaz Balart advierte: no habrá concesiones con la dictadura. Además, Miguel Cosío escucha a Joanny Sánchez y pone en contexto el hostigamiento que se vive en Cuba por parte del régimen, y conversa con Gabriel Ventas Gal, analista experto en Medio Oriente. Y además, una historia íntima que marca. Camilo Egaña habla con Alina Fernández sobre el peso de ser hija de Fidel Castro. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Fueron 20 horas de máxima tensión que pusieron al mundo al borde de una guerra total. El reloj avanzaba sin pausa, el ultimátum estaba por vencerse y todo indicaba que el siguiente paso sería una ofensiva militar de gran escala. Sin embargo, mientras públicamente se hablaba de ataques, en secreto se desarrollaba una negociación intensa, compleja y contrarreloj. Las conversaciones ocurrieron en condiciones extremas. Del lado iraní, el liderazgo se movía bajo tierra, sin acceso a tecnología, enviando instrucciones a través de mensajes escritos y mensajeros de confianza. Cada decisión tardaba en ejecutarse y cada error podía ser fatal. En ese contexto, los primeros intentos de acuerdo fracasaron. La propuesta inicial fue rechazada por Estados Unidos, considerada inaceptable, y durante varias horas la tregua pareció imposible. A medida que el tiempo se agotaba, comenzaron a activarse canales indirectos y presiones internacionales. Intermediarios, contactos militares y actores externos ayudaron a acercar posiciones. Incluso dentro del propio poder iraní surgieron tensiones sobre cómo responder, mientras que en Washington también se evaluaba si avanzar con la ofensiva o abrir una última ventana para el acuerdo. El punto de quiebre llegó cuando faltaban apenas 5 horas para el ataque. Las posturas empezaron a alinearse, se definieron condiciones clave y se logró encaminar el diálogo. La exigencia principal fue clara: reabrir el paso estratégico en la región y detener las operaciones militares. Finalmente, a solo 3 horas del límite, se dio la aprobación definitiva y se logró evitar una escalada mayor. La tregua, sin embargo, no implica una retirada ni una señal de debilidad. Según autoridades estadounidenses, la operación militar previa dejó un impacto significativo en la capacidad del régimen iraní. Se reporta la destrucción de gran parte de sus sistemas de defensa aérea, daños severos a su infraestructura militar y una reducción importante de su capacidad operativa. Además, Estados Unidos mantiene presencia activa en la zona y ha dejado claro que sus fuerzas permanecen en alerta máxima. La vigilancia continúa, especialmente en puntos estratégicos, y cualquier incumplimiento del acuerdo podría provocar una respuesta inmediata. Lo que viene ahora es un periodo de 2 semanas marcado por la incertidumbre. Se espera que continúen las negociaciones bajo presión, con una condición inamovible: impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Washington ha sido enfático en que ese punto no es negociable. Por ahora el mundo evita un conflicto mayor, pero la tensión sigue latente y el escenario puede cambiar en cualquier momento. El mundo respira, pero la tensión no desaparece, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Línea dura y sin espacio para ambigüedades. El presidente Donald Trump dejó claro cuál es el nuevo escenario con Irán. No habrá enriquecimiento de uranio. Y no solo eso, Estados Unidos trabajará directamente para retirar el material nuclear de las instalaciones iraníes, muchas de ellas dañadas tras los bombardeos con aviones B-2.
una declaración que marca un punto de inflexión. Por primera vez, Washington define públicamente qué hará con el programa nuclear iraní. Aún así, desde la Casa Blanca el mensaje es claro. Estados Unidos mantiene el control. Las instalaciones iraníes siguen bajo vigilancia satelital constante. Nada se mueve sin que Washington lo sepa. Y hay más presión. Trump advirtió que cualquier país que suministre armas a Irán enfrentará aranceles del 50% sin excepciones, una advertencia directa a aliados estratégicos de Teherán. Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance también elevó el tono. Si Irán miente o incumple, no van a estar contentos. En otras palabras, Estados Unidos no está negociando desde la debilidad, está imponiendo condiciones. Y en el terreno, los movimientos también hablan. El estrecho de Hormuz, una de las rutas más críticas del mundo, comienza a reactivarse. Los primeros buques ya cruzan tras el acuerdo de reapertura, pero la tensión sigue. Israel detiene ataques directos sobre Irán, pero mantiene operaciones activas en Líbano. Y la Guardia Revolucionaria iraní deja un mensaje claro. No confía en Washington y está lista para responder. Aún así, Trump insiste en que se trata de una victoria total y completa, porque el objetivo central, golpear el programa nuclear iraní, ya estaría en marcha. Aunque persisten dudas, Irán exige el levantamiento de sanciones, retiro de fuerzas estadounidenses y acceso a fondos congelados. Condiciones que chocan frontalmente con la postura de Washington. Y ahí está el punto clave. La tregua existe, pero el conflicto no ha terminado. Lo que sí cambia es el equilibrio. Estados Unidos pasa de contener a imponer, de reaccionar, a marcar las reglas, una tregua bajo tensión, un enemigo bajo presión y una advertencia clara desde Washington. Con Estados Unidos, no se negocia desde la fuerza, se responde a ella. Informó Leticia Grau para América Noticias. ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Esa es la pregunta que vuelve a poner en evidencia las contradicciones del régimen cubano. La vicecanciller Josefina Vidal asegura ahora que las conversaciones con Estados Unidos están en una fase muy preliminar. Estamos en una fase muy preliminar, muy inicial, y todavía no existe una negociación estructurada entre los dos gobiernos. Sin estructura, sin negociación formal y apenas comenzando. Pero días antes, el propio régimen había confirmado contactos con Washington para buscar soluciones a las tensiones bilaterales. Entonces, ¿sí hay conversaciones o no? ¿Quién dice la verdad? Porque mientras La Habana cambia el discurso, la crisis en la isla no cambia. Apagones, escasez y una economía al borde del colapso. Y en medio de ese escenario, también surgen señales que generan más dudas. El régimen anunció la liberación de miles de presos, pero organizaciones de derechos humanos aseguran que ninguno es preso político, un gesto que suena más a maquillaje que a cambio real. Y hay otro elemento clave. La reciente visita de los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson a La Habana también ha sido cuestionada dentro del propio gobierno de Estados Unidos. Algunos sectores la ven como una señal confusa en medio de una política de presión hacia el régimen. Ellos mismos hablaron de contactos preliminares, pero no de negociaciones formales. Es decir, más incertidumbre. Y ahora la duda crece. ¿Quién será el próximo vocero del régimen en salir a decir que sí hay diálogo o que no lo hay? Porque el mensaje cambia, según el momento, y la credibilidad se sigue debilitando. Una credibilidad que para muchos el régimen nunca ha tenido y que hoy parece más cuestionada que nunca. Mientras tanto, el pueblo cubano sigue esperando respuestas, pero lo que recibe son versiones contradictorias, entre declaraciones que se contradicen y una crisis que no se detiene. ¿Diálogo real o simplemente otra jugada del régimen? Informó Leticia Grau para América Noticias. No pienso mucho en lo que él tiene que decir. Así, sin matices, respondió el secretario de Estado Marco Rubio a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel. Una frase breve, pero cargada de mensaje, especialmente porque llega horas después de que el gobernante cubano hablara en una entrevista concedida a la revista Newsweek.
realizada desde el Palacio Presidencial en La Habana, donde acusó a Estados Unidos y a los medios de una supuesta guerra mediática contra la isla. Díaz-Canel asegura que existe manipulación, que se ha sembrado odio y que la realidad de Cuba no se cuenta, pero evita responder lo esencial. ¿Cuánto más puede sostenerse el país en su situación actual? En lugar de cifras, en lugar de soluciones, aparece el mismo libreto: culpar a factores externos. Sin embargo, los datos no vienen de redes sociales, vienen de organismos internacionales, de informes económicos y de lo que vive la gente dentro de la isla. Un sistema que no despega, una producción que no responde y un país donde el día a día se reorganiza al ritmo de los apagones. Mientras tanto, el régimen habla de reformas que, según Díaz-Canel, no se conocen o se distorsionan. Pero la pregunta es otra: ¿dónde están los resultados? Porque fuera del discurso no hay señales claras de apertura ni cambios que transformen el modelo. Y cuando aparecen voces críticas, la respuesta no es diálogo, es control, sanciones, leyes restrictivas y presión sobre quienes informan. Además, el propio Díaz-Canel elevó el tono, habló de resistencia, de defensa total y hasta de escenarios de confrontación. Un discurso que mezcla llamados a la paz con advertencias de conflicto. Dos mensajes en una misma entrevista, y mientras denuncia manipulación, evita explicar la crisis interna. Desde Washington la respuesta es otra: Rubio no entra en ese juego, lo descarta. Y los responsables del gobierno no saben cómo solucionar la situación, así que es necesario poner a nuevas personas al mando. De eso se trata. Una señal clara de que para Estados Unidos el problema no es el discurso. Entre discursos desde el Palacio en La Habana y respuestas desde Washington, la distancia no es solo política, es la diferencia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La presión desde Washington no afloja, y el mensaje es claro: no habrá concesiones. El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene una línea firme frente al régimen cubano y que no caerá en lo que considera maniobras para ganar tiempo. Según el legislador, La Habana ha intentado durante años proyectar señales de apertura, pero insiste en que esta vez el escenario es distinto. Afirma que Washington no está dispuesto a negociar bajo presión ni a aceptar cambios superficiales mientras se mantenga el mismo sistema en el poder. Yo le sugiero al régimen que en vez de hacer estos jueguitos que no van a funcionar, que comiencen, deberían hablar con los que estaban rodeando a Maduro, cuando muchos decían que eso era un espectáculo, que el presidente Trump no estaba en serio, y vemos lo que ocurrió. Esta administración no está jugando, esta administración no está dispuesta a aceptar ese régimen terrorista a 90 millas y no se confunde con estos jueguitos que el régimen ha hecho por décadas. En algunas ocasiones ha recibido concesiones, particularmente de demócratas, de presidentes demócratas. Eso no va a funcionar con este presidente. El planteamiento forma parte de una estrategia más amplia de presión política y económica, en medio de una crisis interna cada vez más visible en la isla. Y en ese mismo tono también se refirió a Venezuela. El congresista dejó claro que cualquier transición no puede quedarse en un simple reacomodo interno, y que la única salida viable pasa por elecciones libres, multipartidistas y supervisadas. Una postura que, según explicó, está alineada con la política exterior actual de Estados Unidos hacia la región. El presidente y el secretario de Estado lo han reiterado, que para la final lo que tiene que ocurrir en Venezuela son elecciones libres, multipartidistas, supervisadas. Esa es la única forma que regrese la estabilidad, la prosperidad a Venezuela. Y el presidente y el secretario de Estado han dicho que este es el primer paso de 3 pasos. Pero vamos a estar claros, tiene que culminar con elecciones libres en Venezuela. Esa es la única solución viable, lo ha dicho el secretario de Estado, y están por eso mirando lo que está ocurriendo en Venezuela. El mismo presidente Trump ha dicho, sí, me cae muy bien Delcy porque está haciendo lo que le requerimos. Si no hace lo que le requerimos, no me va a gustar mucho. Uno no quiere caer en ese círculo de personas donde el presidente Trump te está vigilando y no estás haciendo lo que tienes que hacer. La señal desde Washington es consistente en ambos frentes: presión sostenida, sin concesiones y con objetivos claros.
En medio de este escenario, la política de Estados Unidos refuerza su línea dura en la región, dejando claro que cualquier negociación estará condicionada a transformaciones profundas y no a gestos simbólicos, informó Leticia Grau para América Noticias. Golpe directo a la carrera de Kanye West. El Reino Unido le cerró la puerta y le prohibió la entrada al país. La decisión fue tomada por el Ministerio del Interior británico, que considera que su presencia no sería beneficiosa para el bien público. El rapero, también conocido como Ye, tenía previsto presentarse en julio en el Festival Wireless de Londres, pero ya no. El evento fue cancelado y miles de fanáticos recibirán reembolsos. Todo por la controversia que lo persigue desde hace años, sus declaraciones antisemitas, comentarios racistas y hasta expresiones de simpatía por figuras como Hitler han generado rechazo global. La presión fue creciendo. Políticos británicos, organizaciones y hasta marcas patrocinadoras pidieron que se le negara la entrada, y el gobierno actuó. Incluso el primer ministro británico criticó públicamente su participación en el evento. El resultado: puertas cerradas, un escenario cancelado y una nueva polémica internacional. West intentó responder. Dijo estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía en Reino Unido y aseguró que quiere demostrar cambios, pero por ahora no fue suficiente. Y esto va más allá de Europa. En Estados Unidos, donde Kanye construyó su carrera, también ha enfrentado consecuencias: pérdida de contratos, rupturas con marcas y una imagen pública cada vez más golpeada. Para el público latino en Estados Unidos, el caso vuelve a abrir el debate. La polémica sigue marcando su carrera, informó Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Hallan sin vida a joven cubana en Estados Unidos. Kiasti Díaz González, una joven cubana de 24 años originaria de Holguín, fue hallada sin vida en su apartamento en Estados Unidos. El caso sigue bajo investigación y, por ahora, no se han aclarado públicamente las circunstancias de su muerte. La noticia ha causado mucha conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad cubana que ahora esperan respuestas sobre lo ocurrido. Muchos de sus allegados han compartido recuerdos en redes sociales, describiéndola como una persona jovial, trabajadora y con grandes sueños de construir una vida en el exilio. La familia ha pedido justicia y se ha mostrado impaciente ante la falta de claridad oficial sobre cómo exactamente falleció. En el entorno de los cubanos en el extranjero, la noticia ha abierto un debate sobre la seguridad y la soledad de los jóvenes que viven lejos de casa. El caso sigue siendo un misterio que mantiene a la comunidad en vilo, esperando que las autoridades revelen pronto los detalles concluyentes. Boxeador cubano Frank Saldívar es arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato. El exboxeador cubano Frank Saldívar Santiesteban fue arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato con arma mortal, tras un violento incidente en un apartamento en la madrugada del 5 de abril. Según la policía, una pelea terminó con un hombre gravemente herido por un apuñalamiento en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Jackson Memorial. La víctima logró salir del lugar y pedir ayuda a una gasolinera en la calle Flagler, donde fue encontrada por las autoridades en estado crítico. El caso se volvió más llamativo porque, durante el forcejeo, la víctima consiguió quitarle el cuchillo a Saldívar y herirlo antes de que el presunto agresor saliera del apartamento. Más tarde, la policía lo encontró ensangrentado y cubierto con una sábana, en otra zona de Miami, y lo identificó mediante huellas dactilares. Permanece detenido sin derecho a fianza mientras la fiscalía avanza con el caso. El arresto ha impactado a la comunidad cubana porque Saldívar era un púgil de experiencia y había representado a Cuba en competencias internacionales. Díaz-Canel lanza advertencia a Estados Unidos. Díaz-Canel advirtió en una entrevista con Newsweek que Cuba respondería con guerra de guerrillas si Estados Unidos lanza un ataque militar contra la isla. Dijo que su gobierno no quiere una guerra y que sigue abierto al diálogo, pero insistió en que la estrategia defensiva cubana se basa en la guerra de todo el pueblo, con participación masiva de la población. También aseguró que una agresión de ese tipo provocaría pérdidas inmensas e incalculables para ambos países. El mensaje llega en un contexto de nuevas tensiones diplomáticas y revividas amenazas sobre posibles intervenciones militares o acciones de fuerza. Las autoridades en Washington respondieron con escepticismo, calificando las declaraciones de Díaz-Canel como pura retórica. Para muchos analistas, el tono se alinea con una estrategia de mostrar a Cuba como víctima de una supuesta agresión externa, incluso sin que exista una amenaza real.
Este tipo de declaraciones refuerza la imagen de un régimen que apela a la defensa de la soberanía para mantener el control interno. Haitiano acusado de asesinato en Fort Myers. Robert Joachim, un haitiano de 40 años, fue acusado de matar a una empleada de una gasolinera en Fort Myers con un martillo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, entró a Estados Unidos en 2022, fue liberado bajo la administración Biden y luego recibió TPS antes de perder esa protección. Las autoridades federales sostienen que el ataque fue brutal y que el caso ha reavivado el debate migratorio en Florida por el historial del sospechoso. El incidente ocurrió en pleno día, en un lugar de acceso público, lo que aumentó la alarma en la comunidad local y en la prensa nacional. Voces críticas de ambos lados del espectro político han señalado el caso como un ejemplo de fallas en el sistema de control migratorio y de decisiones penales. Por otro lado, organizaciones de defensa de inmigrantes advierten contra criminalizar a toda una comunidad por el crimen de una sola persona. Este caso se ha convertido en un foco político y social muy sensible, que mezcla seguridad, justicia y migración en el debate público. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Señores, aquí lo prometido es deuda en este espacio La Resistencia. Tengo el gustazo de recibir aquí a Gabriel Ventajal, un muy reconocido, uno de los principales analistas internacionales expertos en Medio Oriente. Es autor de un libro, que a mí lo que más me gusta del libro es el título, 300 preguntas en 300 palabras. Mitos y realidades sobre el conflicto palestino, ese fenómeno del antisemitismo, la judeofobia. Gabriel, para que ustedes sepan, es graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene un máster, por cierto, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, una de mis ciudades favoritas del mundo. Hay que ir a Jerusalén, señores. Y tengo a Gabriel ahí. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto, un gran gusto. Gracias. Hay que corregir el nombre ahí de Gabriel. Es Gabriel, señores. Gabriel, le faltó una vez. Gabriel, está corriendo el reloj. Sé que tú estás mucho más cerca que nosotros de los acontecimientos. Estamos a menos de 4 horas y media que expire el plazo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado al régimen criminal teocrático de los ayatolás en Irán. Irán ha acusado hoy a Israel y a Estados Unidos de atacar la isla de Harpur, donde ellos sacan el 90% del crudo iraní. ¿Cuál es tu evaluación primero de la situación en la región? ¿Cuál es tu situación de el gobierno de Bibi Netanyahu ante lo que probablemente venga? Bueno, son 3 cosas diferentes. Primero, Irán tiene un régimen en un periodo escatológico de su concepción de mundo. O sea, consideran que si se destruye Estados Unidos, aunque eso conlleve la destrucción de Irán, es suficientemente bueno para la llegada del Mesías. Entonces, cuando tienes a una dirigencia que no está en la misma, en el mismo nivel de racionalidad, entonces tenés una dirigencia de la Guardia Revolucionaria en sus factores más radicales. Y aunque no gobiernen los teólogos, gobiernan tipos que son igual de fanáticos. Entonces, si buscamos a una Delcy Rodríguez en Irán, no lo encontramos. Lo segundo es que probablemente dentro de 4 horas y media, por más que se habla ahora últimamente de una mediación de Pakistán, que Irán parece que lo mira con simpatía, por el cual se pospondría el ultimátum, es probable que Estados Unidos reaccione y ataque contundentemente contra la estructura del régimen, la infraestructura que provee de dinero también, y también quizás algún tipo de ataque terrestre para tomar control de algo específico. Hoy lo que decías recién, Miguel, el ataque a la isla de Harb, estamos hablando de que el ataque fue para quitarle las defensas. Es como una especie de prólogo de lo que vendrá. Y el tercer nivel es lo que preguntaste sobre Bibi Netanyahu. Hoy la población en Israel hay 2 tipos de tendencia. Los que dicen que esta guerra tiene que culminar con el desarme de misiles y nuclear de Irán, y otros que dicen que hay que seguir un paso más y derrocar al régimen. Bibi Netanyahu hoy es visto como un líder sólido en Israel. Creo yo que si hay elecciones vuelve a ganar. Yo no sé qué piensas tú, pero las últimas palabras del presidente Trump, Trump hace unos días había mencionado la posibilidad de que Estados Unidos estaría cerca de los objetivos
que buscaba, que era desarmar toda la capacidad nuclear de enriquecimiento de uranio de Irán, etcétera, etcétera. Yo creo que ese discurso, no sé cuál es tu visión allá, ha ido cambiando y yo creo que ya Estados Unidos está más proclive a buscar el fin de esa tiranía. Estoy seguro que en Israel todo el mundo quiere ver el fin de esa tiranía, que por cierto fue la principal financiadora para el ataque del 7 de octubre del 2023. Un crimen. Lo que pasa es que el presidente Trump necesita una imagen de victoria. Ya. Necesita algo que él pueda mostrar como que triunfó. Entonces, esa imagen de victoria puede ser o bien libera el estrecho de Hormuz o bien secuestra y atrapa los 460 kilos de uranio enriquecido al 60%. Si logra eso, va a poder decir triunfé. Yo quiero decirte una cosa importante y es que estoy convencido que incluso si no logran derrocar al régimen con las balas en esta ronda, el régimen iraní cayó. Ya está, se terminó. Es imposible que un régimen, con las dificultades que arrastra, cuando se evapore el humo de las balas y de las bombas y vean lo que quedó de Irán, me cuesta creer que dure mucho tiempo más en el poder. Mi querido Gabriel, qué placer. Espero que no sea la primera vez. Es tarde, señores, en Jerusalén. Gabriel ha tenido la enorme gentileza, un día agitado, de quedarse despierto, a pesar de que yo sé que me imagino que va a haber el paso de las horas siguientes, y compartir con nosotros aquí en la ciudad de Miami, donde nosotros los cubanos, Gabriel, nosotros somos pro Israel. Sí, somos pro Israel. Algunos practicamos Krav Maga. Adoramos la historia de ese país. Y en ustedes pueden estar convencidos que en nosotros los cubanos tienen aliados. Respetamos mucho ese país. Así que te agradezco enormemente y espero que no sea la primera vez. Por favor, un gusto y que veamos dentro de muy poquito también tu país libre, feliz y esperanzado. Noticias de Cuba, bueno, tengo muchísimo. De hecho, le voy a pedir en unos minutos si por ahí nuestros dos magos de los controles y del video, Andrés García y Luis Acosta, tienen listo la crónica de Yoani Sánchez. Hoy caminando por las calles de La Habana, se le ocurrió ir hasta la sede de un CDR. La semana apenas da sus primeros pasos y yo estoy aquí muy próxima a la calle Línea en La Habana. También estoy muy cerca de la sede nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Y he venido para confirmar algo que es un secreto a voces. Los llamados también CDR han muerto. Sí, ningún titular de la prensa oficial lo va a confirmar, ningún funcionario ni ministro va a asegurarles que los Comités de Defensa de la Revolución han fenecido, pero yo se los aseguro. Basta caminar por esta ciudad y comprobar que donde antes se leían por todas partes esos carteles, que por cierto tenían un logotipo de un hombre con un machete y un sombrero que parecía un ojo siempre alerta, pues esos logotipos han ido desapareciendo a nivel de cuadra, a nivel de barrio. Innumerables CDR están además sin presidentes ni otros cargos porque nadie quiere asumir esas responsabilidades y ni hablar de la llamada Guardia Cederista, que esa desapareció hace rato. Ahora bien, esta todopoderosa organización, una organización parapolicial, ha ido muriendo poco a poco, en parte porque los cubanos hemos ido comprendiendo, también con la interacción, con el conocimiento que tenemos de otras realidades y con el aprendizaje propio, que en realidad los CDR eran un mecanismo de control y vigilancia para mantener amordazada a la población cubana. Recuerden aquellas verificaciones, un entramado de confirmaciones e informes que los propios vecinos hacían sobre otros y que le podían costar a usted desde la entrada a la universidad hasta el acceso a un puesto de trabajo más favorable, incluso un viaje al extranjero. Esta organización, reitero, parapolicial, tuvo ese control, se entraba prácticamente de manera automática cuando se cumplían los 14 años, de manera que llegó a tener millones y millones de miembros en este país. Otra cosa que ha golpeado a los CDR es la falta de recursos. Ya saben que
para vigilar y controlar hace falta dinero, hace falta que los funcionarios se reúnan, hace falta combustible para sus vehículos, hace falta las prebendas que se repartían a nivel de barrio a los que delataban, a los llamados en Cuba chivatones. Entonces, todo esto pues empezó a desmantelarse cuando faltó el dinero, faltó el combustible y faltó primero el subsidio soviético y después el subsidio petrolero venezolano. Pero fundamentalmente creo que los CDRs se han desmantelado y han muerto porque el régimen cubano está en una etapa que ya prefiere la represión pura y dura en las calles, ¿sí? Como me escuchan, esta dictadura ha pasado a la edad de la insolencia, a la represión que se hace con tonfas, con cárceles, con tribunales también. También era así en la época del esplendor de los CDRs, pero ahora quiere solamente mantener esta represión pura, esta represión más dura como la que vimos en las calles el 11 de julio de 2021. De manera que los CDR se han quedado también como un fósil de aquella Cuba orwelliana, de aquella Cuba donde teníamos que sentirnos vigilados en cada minuto, en nuestras propias casas, era vulnerada nuestra intimidad, nuestra privacidad hogareña e individual. Pero eso se ha convertido en un aparato, en un andamiaje ya difícil de sostener económicamente y de manejar. Y por otro, ya los propios CDRistas son los que tocan la cazuela, son los que salen a la calle. Hay tanta inconformidad y tanta rebeldía que ya el régimen no confía ni siquiera en aquellos que hasta hace poco le parecían adeptos, le parecía que lo apoyaban. Todo eso ha provocado que los CDRs han muerto. No se ha declarado su extinción, no se ha puesto fecha al funeral, pero les puedo asegurar aquí, a pocos metros de su sede nacional, que de esto solo queda el mal recuerdo. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima. Bueno, de verdad que cada vez que Giovanni sale a la calle trae un ángulo importante, un ángulo de la realidad cubana que vale destacar. Hace unos días hizo una crónica y un análisis de perspectiva sobre Fidel Castro muy buena, pero en este caso que ha hablado de los CDR, retomo varias de las cosas que ella en su crónica, pasando por allí por frente a la sede de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución en el Vedado, reitero varias cosas de las que dijo y voy a apuntar otras. Bueno, primero, 3 razones sobre las que apuntala lo que ella dice, que la muerte de los CDR ya ocurrió, lo único que no le han puesto fecha al funeral. Una razón es el hartazgo de los cubanos por la situación y el nivel de rebeldía popular. Esa es una razón, me parece la razón más importante. Segunda, apunta a la escasez de recursos que ya el régimen no puede destinar para la vigilancia a nivel poblacional. Y ha sustituido, según lo que apunta Giovanni, esa escasez de recursos y el trabajo de los CDR que han muerto, repito, según ella, y coincido, con la represión, ella le dice pura y dura. Es decir, el régimen ya no se ha quitado la careta, porque la tiene quitada desde el 1 de enero de 1959, sino que ya va directamente a la cárcel, a la represión, a las tonfas, a lo que viven los presos políticos, sobre todo en las prisiones. Bueno, ya usted vio la semana pasada que anunciaron la excarcelación de, dice ellos, 1 o 2 mil presos, no los presos políticos. Ahora, cosa curiosa que me acordé ahora escuchándola, ¿quién es hoy el jefe de los CDR? ¿Quién es el coordinador nacional de los CDR? ¿Un espía? Sí, Gerardo Hernández, el Nordelo, el jefe de la red Avispa, ese mismo que fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas en los Estados Unidos por el crimen, el derribo, la complicidad del asesinato de los 4 muchachos de Manos a Rescate el 24 de febrero de 1996. Ese señor es el jefe de los CDR. El otro de los espías, Fernando González Llor, es el jefe de la ICAP, es decir, ese ministerio del aparato de seguridad cubana, de inteligencia cubana, que se dedica a reclutar en el exterior a quien sea. Qué casualidad que ellos son los jefes de esos brazos de la represión. No me extraña. Y el caso de Gerardo Hernández, yo lo coloqué
en la lista, en la baraja castrista, porque además está en el Consejo de Estado, es miembro del Comité Central, escribe cualquier disparate que es muy propio de él en la red social X, se planta, se tira y agarra un fusil. Por cierto, no sabe mucho, pero bueno, le pasa más o menos lo mismo que le ocurre a Silvio Rodríguez cuando le dieron la réplica del AKM. Entonces, esta crónica de Yoani Sánchez sobre la muerte de los CDR, lo que habla, lo que refleja en el fondo es el estado moribundo de un sistema completo, porque los CDR fueron una de las instituciones del, ahora que ella mencionó a Orwell, del aparato orwelliano de seguridad, uno de los principales pilares del régimen castrista, el control de la comida, el control de la movilidad, tú no te podías ir de Cuba, el control de la información y el ojo permanente, el gran hermano de ese régimen. Extraordinaria la crónica de Yoani. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. La hija de la revolución, un documental que se estrena en el Festival de Cine de Miami y que está vertebrado alrededor de la figura de Alina Fernández, pero que entiendo que puede ser el pretexto para hablar de los que vivimos aquí, de nuestra tribu, de lo que hemos vivido todos estos años de exilio. Alina Fernández, requete bienvenida. Hacía mucho tiempo que no sabía de ti, mujer. ¿Cómo estás? Bueno, aquí tirando en la abuelez. Pero muchas gracias porque creo que una de las pocas personas que ha interpretado exactamente de qué se trata eres tú. No es de mí, es de los cubanos de diferentes edades y porque lo iban a hacer con contemporáneo y les dije, bueno, pues será un reportaje sobre Santovenia, ¿no? Hay que decir que este documental se estrena el 10 de abril en las 7:30 de la noche en el Quebec Center, aquí en el Southwest. El Quebec Center es un lugar maravilloso que pertenece a la Universidad Internacional de la Florida y está hecho por Tadeusz Matula, que es ganador del premio Emmy. Lo que me gusta, Alina, de lo que he visto en el tráiler, es que tiene testimonios de personas tan disímiles como Bonco Quiñongo, como Bedia y como Gloria Estefan. Sí, de eso se trata, somos disímiles, somos variopintos, todos tenemos una experiencia personal y es un documental de cierta manera íntimo en ese sentido. Bueno, así que yo creo que se logró. También se puede ver en FIU el día 18 a las 3:30 de la tarde por si alguien tiene interés y el cubo que esté lleno. Se puede conseguir la entrada en el mismo site. Déjame rechequear. El estreno es 10 de abril en el Cube Center, 7:30 de la noche, ¿verdad? Sí, así mismo. Y es horario americano, no 7:30, 7:45, 8 menos cuarto, no, 7:30. Bueno, pero el Quebec tiene su problema de parqueo, Sí. Tiene limitado, así que sí. A veces recomiendo a la gente que vaya en Uber para facilitarle la vida a los que van en sus sendos carros. Oye, te voy a preguntar algo. Teniendo en cuenta que tú eres, cuando me preguntan por ti, otros colegas o gente en Madrid o que no está en el inside cubano, pues yo digo, Alina es una persona muy normalita, tan normalita que no te das cuenta que está al lado tuyo. Para una persona como tú, ¿qué ha representado ponerte delante de una cámara y decir, bueno, voy a meterme en esta aventura donde tendré que hablar de mí una vez más? Pues mira, estuve negándome durante por lo menos 2 años, pero ellos son insistentes. Tadeo es un gran director y pensando que no me gusta ver mi cara comparado con lo bonito que iba a ser lo que él hizo, finalmente pues pesó más el hecho de que es importante que un director americano de cierta generación se ocupe del tema de Cuba, lo haga de una manera artística. No sé, pesaban muchas cosas a favor de que yo mostrara esta ajada cara en pantalla. Vamos, que te ves espectacular, mujer, Para te ves la edad, espectacular. a lo mejor. No. Te ves espectacular. Como dice una amiga mía, todavía la mente no funciona para ver las novelas turcas. Oye, Alina, lo que sí hay que celebrar a priori, ojo, porque estoy hablando por boca de ganso, solo he visto el tráiler del documental, es que es otra mirada sobre el tema de Cuba. Ya no es ni la mirada que emerge de Miami, ni la mirada que emerge de la otra orilla que siempre desde La Habana nos distorsionan y cuentan el cuento a su manera. Y eso hay que celebrarlo.
Ese es precisamente uno de los motivos por los cuales esta cara, maquillada como una puerta, aparece en ese documental. Acabo de tener una pequeña entrevista en ABC que no aproveché porque se fue la conexión, etcétera. Estoy en un lugar donde va y viene. Pero estaba diciéndole a la host que nosotros somos los sujetos del experimento más raro de la historia. O sea, llevamos una revolución que dura ya casi 70 años. Y yo siempre me he preguntado en estas disquisiciones esquizoides de uno, ¿qué le habría pasado a los franceses si la de ellos hubiera durado lo mismo, ¿no? ¿Te imaginas la toma de la Bastilla 70 años? Estarían todos, sería una granja de pollo sin cabeza. ¿Qué cosa, no? Es terrible. Es terrible, Camilo. Y en estas circunstancias que tenemos ahora, ponte a pensar, ¿cuál es el problema en darse por vencido? O sea, yo digo que a esta altura perdieron la batalla contra el imperialismo sin duda ninguna. Oye, Alina Fernández, permíteme preguntar, ¿tú estás de acuerdo con una solución para Cuba estilo Venezuela? Ay, imagínate qué pregunta, ¿no? Y qué fácil decir sí, aquí sentada. Ojalá no tuviera que llegar ese extremo. Yo pienso, contrariamente a otras cosas que he oído decir, que las dictaduras surgen con una ayudita exterior y también se caen con un empujoncito exterior, ¿no? En este caso, pues sabemos que los Estados Unidos, por cierto, le negaron las armas a Batista para defenderse del ataque guerrillero, que todavía todo esto me parece una historia tan absurda, pero bueno. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? Lo que sí sabemos es que con cazuelas viejas y cucharones no se va a producir ningún cambio en la sociedad civil. Estamos hablando con Alina Fernández, el documental no sobre ella, sino sobre nosotros, sobre el exilio, sobre las generaciones de cubanos que vimos fuera de la isla, se va a estrenar el día 10 de abril en el Cube Center, en el Southwest de Miami, y el 18 en Ifayú. Y Alina, hay que decir que tengo entendido que en el año 80, cuando el Mariel, eso fue un punto en tu vida como de no retorno, como decir, yo no puedo ver más esto, no aguanto más esto. ¿Se lo dijiste a tu madre o a alguien cercano en algún momento? Sí. ¿Y lo entendieron? No. Ya, igual que mi madre, así mismo, sí, te entiendo. No, sí, yo sé. Yo entiendo. Tú sabes que tengo un recuerdo de tu madre y mi esposa también, de verla comiendo en el comedor del Ministerio de Cultura como una más. Sí. Y una vez bajando de tu casa, porque frente a tu casa vivía un amigo español, donde yo iba ahí a pegar la gorra, claro, que habían cositas ricas de comer. Y siempre fue una persona muy, primero con mucho donaire, de mucho saber estar. Y después nos encontramos aquí en Miami en una noche con Willy Chirino y ella estaba. Y era una persona sensacional, la verdad. Lo digo alto y claro. Brillante, bella. Bella, sí, señor. Y bueno, de una devoción incomprensible para mí también. Alina, es un placer tenerte. Es un placer volver a hablar contigo. Y te mando un abrazo grande. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto muchísimo. Y ojalá que este documental, La hija de la revolución, vaya con mucha suerte. Cuídate mucho, mujer.